Buenos días, chicos y chicas. Bueno, hoy día vamos a hacer una revisión de lo visto en las clases anteriores y voy a presentar la nueva actividad del día de hoy, que para terminar la lección número 1 sobre cuentos folclóricos. Bien, nosotros habíamos empezado estudiando y dando información de lo que eran los cuentos folclóricos y trabajado con el primer texto, que era El lirio azul, de Fernán Caballero. Esta era la actividad, eran 4 preguntas y vamos a repasarlas rápidamente para saber más o menos cómo eran las respuestas que se debían entregar. La primera pregunta era quién es el personaje principal de este cuento, que es el hijo menor, ya que a él es el que le sucede toda la desgracia con los hermanos y la problemática, y finalmente para él todo termina de forma correcta y buena, porque tiene que dejar su casa, porque debe buscar el lirio azul que le pidió su padre para saber quién podía seguir el reinado. ¿Qué elemento irreal aparece en este cuento? Era la flauta, ya que fue formada por el dedo del hijo que quedó enterrado. Y cómo termina la historia del lirio azul, termina con los hermanos mayores castigados por el padre y el hijo menor como un rey, agregando el hecho de que reinó toda su vida sin un dedo. La siguiente lectura era La sopa de piedra, en donde ya entraba a presentar los tres objetivos que se iban a estudiar. Aquí también vamos a revisar la primera parte de los ejercicios, las respuestas que debían ser como las más aceptadas y acertadas. En el primero debíamos completar este cuadro con las frases arriba que estaban subrayadas, donde les pregunta dónde transcurre la historia, y es en un pueblecito de un país que estuvo en guerra, en una guerra muy dura. Cuando ocurre la historia, hace muchos años. ¿Y quién llega a ese lugar? Un soldado agotado, harapiento y muerto de hambre. Eso era solamente sacando la información de ese pequeño fragmento que está ahí justo arriba de la tabla. Luego nos pedía que volviéramos a leer el texto y buscáramos las respuestas a estas 4 preguntas. ¿Qué personajes no ayudan al soldado? Poniéndola de una forma más breve, serían los adultos del pueblecito no lo ayudaron, que fue el soldado casa por casa preguntando si le podían dar un pan o algo para comer. ¿Qué personajes sí ayudaron al soldado? Los muchachos del pueblecito, donde ellos prepararon la sopa en una olla muy grande. ¿Y quién trae los tomates para la sopa? Que es Daniel, que es uno de los muchachos que se interesó en ayudar al soldado. La siguiente actividad teníamos que inferir qué motivaciones hacían los personajes para realizar eso. ¿Ya? Nos puso el primer ejemplo, que era el soldado pide pan en varias casas. Antes se había dicho que el soldado llegó muerto de hambre al lugar y por lo tanto nosotros podemos inferir o podemos entender que esto lo hacía porque necesitaba alimentarse. En el ejercicio número 3 nosotros teníamos que completar el por qué los habitantes del pueblo le negaban la comida al soldado, ¿ya? Y nos dice, la acción es que los habitantes del pueblo le niegan la comida al soldado, y sabemos que el pueblo había pasado por una guerra muy dura, que trajo rencores y envidias. Además, después, cuando el soldado prepara la sopa, nos damos cuenta de que las personas sí tenían alimentos guardados en sus casas. Por lo tanto, inferimos que los habitantes del pueblo le niegan la comida. ¿Por qué? Más o menos una idea de esta forma debían escribir. Si no escribió lo mismo, ustedes saben que igual está correcto, pero es algo así la respuesta. Como había pasado una guerra muy dura, los habitantes del pueblo no tenían confianza, y yo agregué ahí en nadie, ni siquiera en las personas de su mismo pueblo, ni en gente que viniera de afuera, menos en un soldado también, porque obviamente por culpa de los soldados sufrieron la guerra. En el ejercicio número 4 les pedía que infirieran la motivación de la acción que se presenta ahí, que es: el grupo de chicos y chicas ayuda al soldado a preparar la sopa. ¿Por qué ese grupo de chicos lo ayudaban a preparar la sopa? Si nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que ellos sintieron una curiosidad sobre qué era la sopa de piedra.
porque él dijo que iba a preparar la sopa de piedra. Unos jóvenes se rieron, pero otro grupo se quedó mirando ahí para ver qué hacía el soldado, entonces sintieron curiosidad. Y en el número 5 les pedí hacer, ustedes agregaran la acción y pusieran el por qué. Y les decía, ¿qué hace el soldado al final y por qué lo hace? Entonces el esquema debía ser algo parecido a esto. Él, al final de la historia, reparte la comida entre la gente del pueblo, los jóvenes y los adultos. ¿Y por qué lo hace? Porque así la gente del pueblo puede comenzar a compartir entre ellos, ya que si vamos a la historia, al final, dice que la gente del pueblo empezó a sociabilizar con las demás personas y a entregar la comida que ellos tenían para que todos pudieran comer. Bien. La siguiente y la última actividad era sobre opinar sobre el actuar de los personajes. Y nos pedía que completáramos un esquema con lo siguiente. Nos entregaba una acción, teníamos que ver qué es lo que hizo que esa acción se realizara y qué efecto tenía, o sea, qué se conseguía con esa acción. La acción que nos presenta aquí es: el soldado engaña a los chicos para conseguir comida. ¿Qué motiva a esta acción? O sea, al soldado lo motivó engañar a los chicos diciéndoles que iba a hacer una sopa de piedra para realizar una sopa donde le iban a empezar a traer productos y poder comerla él y las demás personas del pueblo también tengan algo para alimentarse. ¿Y qué efecto tuvo esta acción? Que la gente del pueblo comenzó a compartir y ser más amable con las demás personas. Abajo les pedía que opinaran sobre la acción que hizo el soldado de engañar a los chicos, si estuvo bien o no y por qué. Aquí yo pongo que es una opinión personal, porque algunos me pueden decir que estuvo bien que lo hiciera y otros me pudo haber dicho que no. Recuerden que lo que yo voy a revisar ahí es el hecho del por qué ustedes están diciendo que están de acuerdo o en desacuerdo. Y el último ejercicio, tenían que leer este fragmento que dice: cruzó el pueblo de punta a punta y llegó al final, donde estaba el lavadero público. Ahí halló a unos cuantos muchachos y les preguntó: muchachos, ¿no han probado nunca la sopa de piedras que hago? Los muchachos se rieron de él diciendo: ¿una sopa de piedras? No hay duda de que estás loco. ¿Qué opinas sobre la reacción que tuvieron los muchachos ante lo que les dijo el soldado? Tenían que hacer algo muy parecido al ejercicio de arriba. La acción era cómo reaccionaban los chicos, qué motivación tuvieron para decir que estaba loco el soldado y qué efecto tuvo finalmente y si estaban de acuerdo o en desacuerdo con eso. También eso lo dejé como una opinión personal, ya que cada uno me puede decir si estaba de acuerdo o no y si estaba bien o no. Bien, tomando esto en consideración, ahora viene una última parte, que es con el texto de La niña y los tres maridos, de también la autora Ferran Caballero. Deben leerlo, son 2 páginas, este texto tiene 721 palabras, es un poco más largo que el anterior. Recuerden que igual ustedes van a ir leyendo cada vez un poco más, está más grande y ustedes pueden hacerlo. Ya igual este texto igual es entretenido. Al igual que el anterior, nos pide recordar algunas palabras, como las que están aquí, que son terca, disgustado, pretendiente y cerciorarse. Y de esta primera página agrega 2 palabras para saber su significado. Terca significa que es alguien firme en sus ideas, disculpen, o también lo que uno dice como porfiado. Bálsamo es un líquido aromático, como el que nosotros ocupamos en el cabello, pero no antiguamente un bálsamo era como un aceite, un ungüento. En la siguiente página nos agrega 2 palabras más que podemos no conocer bien, que primero es arca, que es una embarcación, es un tipo de barco como el que se muestra aquí abajo en la imagen, y un féretro, que es un ataúd, ¿ok? Que es donde se deja a la persona que ha fallecido. Recuerden que deben leer el texto, pueden subrayarlo, pueden poner los párrafos que tiene o subrayar las palabras que no conozcan y buscarlas en algún diccionario. Luego viene en la página 19 las siguientes preguntas que tienen relación con lo visto anteriormente.
En la primera les pregunta quiénes son los personajes de esta historia. De todos los que están ahí, todos los que participan en la historia deben encerrarlos en un círculo. En la número 2 tienen que escribir dónde viaja la joven, a qué lugar. En la número 3 pide al inicio de la historia, o sea, solamente la parte principal, la parte de arriba, el inicio. En el inicio de la historia, la joven insiste en casarse con los 3 pretendientes. ¿Crees que hace esto solo porque es terca, o sea, solo porque es porfiada, o tiene otra motivación? ¿Eso lo hace porque le dio ganas de solo casarse con los 3 o por algo más? Y deben decir por qué, si es algo más, por qué lo está haciendo. 4. ¿Qué motiva a los pretendientes a comprar los objetos que vende el viejecito? ¿Por qué ellos le compraron al viejecito? ¿Qué motivo tenían? ¿Por qué querían hacerlo? En la número 5 les pregunta si ustedes creen que los pretendientes eran buenas personas. Tienen que poner sí o no y por qué. Si son buenas personas, porque ustedes dicen que lo son, y si son malas personas, porque son malas personas. En la página 20 vienen 4 preguntas que son relacionadas al texto y son de alternativas. Tienen que encerrar la alternativa que ustedes encuentren que es la correcta, ¿okay? Que es con el mismo texto sobre la niña y los 3 maridos. La pregunta 1 dice: de los siguientes personajes del cuento, ¿cuál es el que compra un espejo para llevarla a la niña? Deben encerrar ahí la alternativa correcta. ¿Quién compró el espejo? En la 2 pregunta por qué los 3 pretendientes viajan a tierras lejanas en busca de cosas raras. ¿Qué querían conseguir viajando a las tierras lejanas? ¿Ya? ¿Para qué? 3. ¿Por qué los pretendientes corren a embarcarse en el arca? ¿Qué sucedió y tenían que subir al arca? ¿Por qué? Y la 4. ¿Cuál de los siguientes valores se destaca en la actitud de los pretendientes? Recuerda, los valores es algo que pueda ser como, una actitud buena que las personas tengan. Y por último, la pregunta 21 es un proceso de su lectura y tienen que revisar. Y les hace esta pregunta. Acá ustedes tienen que pensar si te sentiste preparado o preparada para leer los cuentos folclóricos por ustedes mismos, solitos, y tienen que marcar o pintar la carita que ustedes encuentren que era la más correcta para cómo se sintieron ustedes. En la 2, ¿aplicaste las estrategias sugeridas en la lección? Por ejemplo, en el último texto, en la niña y los 3 maridos, ¿aplicaron las estrategias que estudiamos? Tienen que marcar ahí si las aplicaron y les sirvió, la apliqué y me sirvió un poco, o no la apliqué y no me sirvió. Y es por cada una de estas preguntas que les están haciendo aquí. Y en la número 3 les pregunta cuál de estas habilidades, o sea, estas que están aquí, estas que están acá, fueron las que les ayudó a comprender mejor los cuentos folclóricos que leyeron y por qué. Por ejemplo, si alguien me dice que les sirvió más el identificar a los personajes, el tiempo y el lugar, me tiene que decir por qué esta habilidad lo ayudó más. Si es la segunda o la tercera, deben explicar por qué. Bien, chicos, les va a ir muy bien. Es suerte y me envíen el trabajo cuando termine.